Hoy recupero 3 ideas de reciclaje con latas grandes de atún. 3 proyectos que quizás algunos no hayáis visto y otros os guste rememorar. Pequeñas pinceladas de aquellos tutoriales que espero os gusten y os ofrezcan ideas variadas sobre un mismo soporte. Soy Yolanda de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! Comenzaré con la idea más extensa de las 3. Materiales imprescindibles: cartón, filtros usados de café, pasta de modelar y una de las latas de atún de las 3 que utilizaremos en los vídeos de hoy. Sobre la lata, una capa de imprimación antióxido para metales o una imprimación todoterreno. Cubriré todo el exterior y después una capa de pintura acrílica en un color clarito. Pasamos al meollo de la cuestión, la tapa que le vamos a crear a esta lata. Utilizaré 3 piezas de cartón de un canal con el diámetro interior de la lata para que apoye dentro del aro. Las pegaré entre sí con cola blanca, cola de carpintero, y después voy a extender una capa generosa de masilla, tapajuntas, tapagrietas, resanador, como lo conozcáis, tanto en los bordes, tapando esos cantos agujereados, como en la parte superior e inferior. Dejaremos secar muy bien esta capa, que intentaremos que sea lo más igualada posible, y después la lijaré para dar a la superficie una textura uniforme. Para crear los diferentes motivos que decorarán esta tapa utilizaré moldes de silicona y una masa de secado al aire ligera. Podéis utilizar la que tengáis en casa: porcelana casera, porcelana fría, pasta DAS. Cualquiera de ellas funciona perfectamente con moldes. Y por supuesto, los moldes que tengáis en casa, no tienen que ser estos. Iré realizando las diferentes piezas y pegándolas, formando un diseño sobre parte de la tapa. La figura central es una cremallera abierta, simulando que salen todas esas piezas que voy a ir colocando en el interior. Botones, bobinas, dedales, agujas, tijeras. Tengo diferentes moldes de costura y he optado por ellos. Una vez han secado las piezas y la composición, cubriré con pintura acrílica en color marrón chocolate. Y los 2 triángulos o huecos que han quedado en blanco los forraré con filtros de café usados. Iré realizando una cartapesta, diferentes pedazos de papel pegados unos al lado de otros hasta completar ambos huecos y la parte posterior de la tapa. Para proteger y dar brillo a esta parte, extiendo una capa de cola blanca rebajada con un poquito de agua. Eso le dará una textura muy similar al cuero. Con diferentes tonos y colores de pinturas de efecto empolvado, daré el acabado a todas las piezas que hemos creado con relieves de la tapa y a la lata, que previamente le había dado un tono marrón de base. Iré cubriendo pequeñas zonas con colores de manera independiente y colocando, solapando colores adyacentes, retirando el exceso de color con toallitas húmedas para crear ese efecto desgastado. Por último, conseguiremos un efecto metalizado con pátinas o ceras de dedo. Los tonos que yo utilizo son azul, naranja y dorado. Sutiles detalles de color que le darán ese punto metalizado a las piezas, que simulen que son de metal.
había dejado un hueco a propósito. Este lo ocupará un tirador de madera, que pintaré exactamente igual que hemos hecho con las piezas de masilla, imitando un pomo metálico. Los cortes que se han creado entre los diferentes trocitos de filtros de café los marcaré imitando costuras. Pintura acrílica marrón chocolate y un pincel liner. Mismo color y pintura, un buril pequeño y en ambos márgenes de estos cortes que acabamos de trazar, un punteado que simule los agujeros. Y terminaré marcando la costura con un rotulador o bolígrafo de pintura acrílica blanca, de lado a lado entre puntitos. En este recopilatorio os dejo las pinceladas de lo que es el tutorial completo, mucho más extenso, mejores explicaciones y más detalladas. Os dejaré anclados en la caja de información del vídeo los enlaces completos a estas ideas, por si no las habéis visto o necesitáis echarle un vistazo más detallado. El exterior de la lata lo cubriré con una puntilla que he teñido previamente con café. ¿Qué os parece el resultado y combinación de diferentes técnicas y materiales? Al rememorar esta idea, siento todavía la satisfacción que me produjo el trabajo bien hecho y el resultado final. Un efecto cuero y costura muy logrado y conseguido, integrado con las piezas de relieve de efecto metálico. Una transformación completa. Vamos ahora con la segunda idea. La característica principal de esta lata es que es un poquito más alta de lo normal, un tamaño XL. Quitaré el borde interior y trabajaremos sobre el exterior de la lata y la tapa, convirtiéndola en un portarrollos de papel higiénico o un dispensador de pañuelos tisú. Para proteger el metal extenderemos una capa de imprimación antióxido y las capas pertinentes de pintura en los colores seleccionados. Para cubrir el exterior de la lata crearé una valla de palitos depresores alineados, pegados entre sí sobre una fina entretela que me ayude después a pegarlo y forrar el contorno exterior. Pintaré esta valla antes de fijarla a la lata. Primero un poquito de tinte o pintura acrílica aguada por encima de la madera para oscurecerla y después a pincel seco pintura acrílica en color blanco hasta conseguir un efecto desgastado, semicubierto. Pegamos sobre el soporte haciendo presión con unas gomas hasta que la cola haya secado y fijado. Y decoraré realizando decoupage con una preciosa servilleta de un estilo romántico shabby chic muy bonita. Pegaré la selección de trocitos de servilleta a la superficie ayudándome de medium especial para decoupage o una cola rebajada con agua hasta completar toda la decoración. Como siempre que realizamos esta técnica, protegemos con una nueva capa de la misma cola o medium por encima. Me centro ahora en la tapa. Utilizaré una argolla de cortinas, una especie de eyelet gigante. Colocaré esta pieza en el centro de la tapa de plástico. Para ello habré retirado previamente el trocito de plástico que nos sobra. Para dar color utilizaré una pintura a la tiza, con trocitos de servilleta, restos que nos han quedado de la decoración de la base. Realizaré un montaje alrededor del círculo interior, realizando un decoupage tradicional, como el que hemos visualizado previamente. Es muy importante barnizar y proteger todos los pasos previos en cualquiera de estos trabajos. Lo haré con barniz acrílico, el acabado que más os guste, un par de capas dejando secar bien entre cada una de ellas.
Por último, colocaré el aro y me ayudaré de unas tenacillas para cortar el aro interior y poder doblar las pestañas hacia el interior y que la pieza quede sujeta. El último detalle, dar color a este aro si es que el metal no nos convence. De nuevo recurrimos a una pintura a la tiza. Portarrollos o portaclines terminado. Tercera idea del vídeo de hoy. La lata de este proyecto es una lata de atún de 1 kilo, normal. En este caso no le vamos a quitar el aro interior y ya le he extendido la capa de imprimación antióxido en los bordes. Con el diámetro interior de la tapa recortaré 3 piezas en cartón, que encolaré entre sí. También recortaré y encolaré 2 piezas en cartón más pequeñitas que encajen o entren dentro del perímetro o aro interior de la lata. El cartón de este trabajo es finito, de un único canal. Si utilizáis un cartón más gordito, quizás necesitéis menos piezas. Para tapar el color del cartón o los dibujos que lleven impresos, una capa de imprimación por encima o pintura blanca. Trabajaré sobre estas 2 piezas por separado. Vamos a decorar el exterior de la lata, que ya tengo pintado con un azul muy clarito, y las 2 bases de cartón, forrándolas con esta preciosa tela. Para tomar medidas de ambas tapas, simplemente posicionaré las piezas de cartón por el reverso de la tela, un par de centímetros de margen, recortaré ambas circunferencias y después pegaré con cola de encuadernar, a ser posible, y si no, cola blanca, una cola no demasiado acuosa. Sobre ambas tapas cortaré todos los bordes en piquete y los doblaré y pegaré hacia la parte interior. Después montaré ambas piezas juntas. Como elemento decorativo y tirador para esta tapa, un herraje en color bronce envejecido que directamente atornillaré en el centro. Recortaré un pedazo de cartulina en un color clarito, blanco, beige, con las medidas del alto exterior de la lata y el contorno o perímetro exterior. Y esta pieza, a su vez, la forraré con la tela. Y después esta pieza la acoplaré y fijaré sobre el exterior de la lata. Este es un pequeño recopilatorio, resumen de las ideas que veremos en el vídeo de hoy.
Por supuesto, disponéis de los enlaces a los 3 vídeos completos en la caja de información del vídeo, con explicaciones muchísimo más detalladas y algunos pasos intermedios que he obviado en el resumen de hoy. Esos pequeños detalles que ya sabéis que me gusta incluir en todos los proyectos y trabajos que realizamos. Emparejamos ambas piezas, lata y tapa, y es uno de los trabajos más sencillos, bonitos y limpios de los que tengo recuerdo haber realizado aquí en el canal. Bueno, familia, me voy despidiendo. Espero que os haya gustado este pequeño resumen de ideas sobre un mismo soporte. Estoy segura que en vuestras manos y la creatividad y buen hacer que le ponéis a vuestros proyectos, algo saldrá de todo esto. Nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!